cosas que os quería aclarar sobre la continuidad de funciones, ¿vale? Por si lo que viene en el libro no viene muy claro o prefiero yo daros algún tipo de explicación, ¿vale? El concepto de continuidad que nos están enseñando ahora mismo es que una función es continua si yo puedo realizar la gráfica de esa función de un solo trazo, es decir, solo utilizando el lápiz y el papel y sin levantar el lápiz del papel. Pero hay conceptos que creo que son importantes, que veréis el año que viene, y no quiero que os confundáis, ¿vale? Os lo quiero aclarar. Entonces, vamos a empezar primero pensando cuál sería el dominio de la función. Como hemos visto, el dominio de la función son los X para los que hay gráficas de función o arriba o abajo, es decir, para los que la función está definida. En esta que os he representado primera, si yo cojo un X que esté por aquí por la izquierda, tiene función aquí. Si cojo otro que está más cerca del 0, también tiene función. ¿Vale? Todos los X tienen reflejado una imagen en la función. Entonces, yo podría decir que el dominio sería todo R, ¿vale? Lo podría expresar así o lo podría expresar como desde menos infinito hasta más infinito. Otra de las cosas que he visto en algunos de los ejercicios que me habéis mandado, lo señalo para que lo veáis. Este punto de aquí y este punto de aquí no quiere decir que la función ahí termine, ¿vale? La función continúa hacia la derecha y la función continúa hacia la izquierda. Si yo quisiera que la función terminara ahí, yo os pondría algo así, ¿vale? Os dibujaría ese punto y os diría que empieza aquí y no terminaría, porque ahí no lo he cerrado. Y si yo quisiera que empezase en él, por ejemplo, este es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que empezase en el menos 8 y terminase en el 8, pues yo en el 8 os pondría un punto tal que así, ¿vale? Cerrado. Con eso estaría diciendo que el dominio sería desde menos 8 hasta más 8, ¿de acuerdo? Pero no quiero hacer eso. Es decir, la función viene desde el menos infinito y se va al más infinito, continúa, ¿vale? ¿Cuál será la imagen? Con la imagen tengo que hacer lo mismo, pero utilizando en vez del eje de la X, el eje de la Y. Me coloco siempre en un punto que sea muy pequeño, y imagino el menos infinito. Si miro hacia la izquierda, voy a tener función porque este trozo de aquí continúa hacia abajo aunque yo no lo he pintado, ¿vale? Porque no entra en los ejes, pero sigue continuando hacia abajo. Entonces hay función en el menos infinito. ¿Qué pasa si voy aumentando los valores de la y hacia el más infinito? Que si tengo un valor aquí, a la derecha también tendré función por la misma razón que antes. Porque esta función, aunque yo no la pinte porque termina mis ejes, esta función continúa por ahí, ¿vale? Entonces voy a tener función. Luego la imagen de la función será también R, que lo puedo representar como esa R, que me ha salido un poco rara, esa R con el palo o desde menos infinito hasta más infinito, ¿vale? Pues viendo eso, yo puedo decir que la función es continua, sí, la función es continua y es continua en R, en su dominio, ¿vale? Tiene sentido que yo estudie la continuidad de una función en el dominio. Entonces, como el dominio es todo R, en su dominio la función es continua, sí. ¿Vale? Primer ejemplo, función continua, viendo cuál es el dominio y cuál es la imagen o recorrido de la función. Veo otro ejemplo. Lo mismo que antes, voy a ver el dominio y voy a ver la imagen. Dominio, lo mismo. Si me pongo en el menos infinito, voy a tener función ahí arriba, entonces empiezo en el menos infinito, voy andando hacia la derecha, ¿vale? Y voy teniendo función, en este punto de aquí tendría función ahí arriba, ¿vale? Y si me voy desplazando hacia la derecha, sigo teniendo función, hasta que voy hasta el más infinito. Entonces esta función tiene el dominio desde menos infinito hasta más infinito, que hemos dicho que lo puedo representar con ese intervalo o con la R, ¿vale? La imagen, ¿cuál sería? Ahora miro lo mismo, pero en el eje Y, y veo que empieza en el
menos 4. ¿Vale? Tomo el menos 4 y si voy hacia arriba, tengo imagen tanto a la izquierda como a la derecha, en todos los puntos. En este punto de aquí no tengo imagen a la izquierda, pero sí tengo imagen a la derecha, ¿vale? Y si me voy a un punto muy grande, el más infinito, tengo imagen de la función tanto a la izquierda como a la derecha, porque este trozo sigue subiendo aunque no lo dibuje, ¿vale? Entonces la imagen sería desde el menos 4 hasta el más infinito. Cojo el menos 4, no cojo el más infinito, cojo el menos 4 porque aquí hay función, ¿vale? Pues bien, estudio cuál sería la continuidad en su dominio, en R. Esa función es continua, es decir, en todo R yo puedo dibujar la función y no saltar en ningún momento con el lápiz del papel. No, porque aquí en este trozo hay un salto, ¿vale? Pues esta función no es continua. Y tiene una discontinuidad donde en x igual a menos 3, ¿vale? Le pongo que es discontinua en x igual a menos 3, ¿de acuerdo? Y voy con el último ejemplo. La continuidad de esta función. Primero el dominio, que en este dominio ya no es tan grande como en las otras dos anteriores. Este es distinto. Si yo me pongo en el menos infinito en números muy pequeños, yo tengo función arriba. Entonces empiezo en el menos infinito. ¿Vale? Sigo andando hacia la derecha y pararía aquí, que es en el menos 4. Entonces el primer trozo de función sería desde el menos infinito hasta el menos 4. Tomamos el menos 4 si lo tomamos porque este punto está cerrado, ¿vale? Entonces la función ahí existe. Unión, ¿cuál es el otro trozo? Pues el otro trozo va desde el menos 1, que también estaría cerrado, hasta el 3, que también estaría cerrado. ¿Vale? Pues ese intervalo sería desde el menos 1 hasta el 3 positivo cerrado, ¿vale? Y lo 1 con el último trozo que iría desde el 5 cerrado con un corchete hasta el más infinito, porque si yo me pongo en un número muy grande, arriba tendría función, ¿vale? Pues sería desde el 5 hasta el más infinito. Imagen. La imagen de la función estaría ahora mismo encerrada entre dos valores, entre el menos 2 y el 5, ¿vale? Como el punto es cerrado, pues pongo corchete. Imagen desde el menos 2 hasta el 5. Compruebo que es el 5, 3, 4, 5, sí. Vale, y ahora me pregunta la continuidad de la función. ¿Tiene sentido que yo diga la continuidad de la función donde la función no está definida? No tiene sentido, ¿vale? Yo esta función no soy capaz de dibujarla manteniendo el lápiz sobre el papel sin levantarlo, pero en su dominio sí es continua. Entonces esta función sí es continua en su dominio. ¿Vale? Lo que os quiero decir, es importante que yo estudie la continuidad de la función, pero en su dominio, en los puntos en los que no está definida, no tiene sentido que estudie si la función es continua. Entonces, en este trozo de aquí, por ejemplo, no tiene sentido que la estudie, porque ahí no está definida. En este trozo de aquí, tampoco tiene sentido que la estudie, porque ahí no está definida, ¿vale? La estudio en el resto, en su dominio, ¿vale? Y ahí sí sería continua.